Como buen gentil, además griego, Lucas trató de poner en orden las cosas que entre ellos habían sido ciertísimas, pero que solo se sabían de manera oral. En esta ocasión nos ocupamos del ministerio de Juan Bautista, que describen Mateo, Lucas y Marcos. Hablemos con Dios. Padre, en el nombre de Jesús alabamos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Gracias por Juan, lo que se conoce como el Bautista, Juan el hijo de Zacarías, de descendencia sacerdotal. Gracias porque tú cambiaste la rutina de ese tiempo para las familias de los sacerdotes, porque eres soberano y tú haces como tú quieres de acuerdo a tu plan eterno, porque nada se sale de tu control. Gracias, Señor, por este hombre joven, fuerte, decidido, pero que tuvo que terminar muy pronto su carrera, porque le esperaba separación de su cabeza y el resto de su cuerpo. Oh, Señor, todo eso tú ya lo sabías, pero muchas gracias, porque lo incluiste a él en tus planes y nos los haces saber a nosotros ahora. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Lucas describe lo que estaba sucediendo en la sociedad de su tiempo, a fin de que sus lectores pudieran ubicar las fechas, los lugares, las personas, las jerarquías, las autoridades civiles, militares y religiosas, a fin de tener un amplio panorama de la realidad de ese tiempo. A nivel mundial, al morir Augusto César, el primer emperador romano, le sucedió Tiberio. Haciendo cuentas, el año 15 de su mandato imperial equivale al año 26 a 29 después de Cristo. No hay una exactitud en los registros. Entonces, casi siempre vamos a encontrar datos aproximados y alguna diferencia entre una fuente y otra. Así que Lucas empieza a poner fecha al surgimiento de Juan el Bautista, relacionándolo con la historia universal, es decir, con el Imperio Romano, que para ese momento era la primera potencia mundial, había conquistado a todo el mundo conocido de su tiempo. Esta es una exageración, pero se vale la expresión. Políticamente hablando, los romanos representaban el gobierno de los judíos, así que tenían un rey, el rey Herodes, el Sanedrín. El Sanedrín era la autoridad religiosa de los judíos. Al frente estaba el sumo sacerdote. Ese gobierno de los judíos funcionaba aparentemente, pues el gobierno romano los tenía vigilados para evitar revueltas, insurrecciones, desórdenes. La verdadera autoridad la ejercía el Imperio Romano, con su representación en los gobernadores o tetrarcas. El rey Herodes, también llamado Herodes el Grande, reinó 40 años. Murió por allá por el año 4 a.C. Antes de morir consiguió la aprobación de los romanos para que dividiera el reinado entre sus 3 hijos. Herodes Antipas, uno de sus hijos, reinó en Galilea y Perea más o menos del año 4 a.C., de que murió su padre, hasta el 39 después de Cristo. Así que Jesús vivió durante su reinado. Parte del ministerio de Jesús se llevó a cabo en Galilea. Herodes Felipe, otro hijo de Herodes el Grande, reinó desde que murió su padre, más al año 33 después de Cristo, y él era rey en Iturea y Traconite. Edificó Cesarea de Filipo, Cesarea en honor del emperador romano, el César, y Filipo en honor de su propio nombre, Felipe. Arquelao, otro hijo de Herodes el Grande, reinó en Judasa, Samaria y Edom, o Judea en lugar de Judasa. Fue un reino bueno, así que fue depuesto por los romanos y en su lugar pusieron solo al gobernador. Ya no hubo rey, gobernador, procurador o tetrarca,
por los problemas constantes en Judea. Recordemos que Pilato era el gobernador romano, o sea, ahí ya no había rey, sino solo estaba el gobernador y era Pilato. Estamos hablando más o menos de los años 25 a 37 después de Cristo. Vamos a revisar primero el Evangelio según San Lucas y vamos a leer de los versículos 1 al 6 del capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Repetimos, que el año 15 del imperio de Tiberio César equivale el año 28 al año 26, 25 después de Cristo. Esto quiere decir, pudo haber sido el 28, el 27, el 26, el 25. En ese rango están las fechas. Dice el versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que Juan, hijo de Zacarías, que es sacerdote, está en el desierto porque Dios lo mandó allá, y en esos años Dios le habló a Juan. En la antigüedad el oficio de sumo sacerdote había sido hereditario, de la descendencia de Aarón y de por vida. Pero con la llegada de los romanos era solo una figura decorativa entre la sociedad de ese tiempo. Para ese momento histórico, el sumo sacerdote era al mismo tiempo cabeza religiosa y civil de la comunidad judía. O sea, era la autoridad de la comunidad judía, civilmente hablando y religiosamente hablando. Anás fue sumo sacerdote del año 7 al 14 después de Cristo. Después de él ocuparon ese puesto 4 de sus hijos, y Caifás era su yerno. Entonces, Caifás era oficialmente el sumo sacerdote, pero Anás era el que mandaba realmente, pues era la figura sacerdotal más influyente en el país. Pilato era el gobernador romano en Palestina, la autoridad real, realmente él era la autoridad. Herodes Antipas era el rey judío en Galilea, sujeto a la autoridad de Pilato. Caifás era el sumo sacerdote nombrado por los romanos, aunque Anás, su suegro, era quien realmente ejercía la autoridad religiosa en ese momento. Ahora bien, a Juan, cuyo nacimiento se registra en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, estaba en el desierto y Dios le habló para que iniciara su ministerio, hablando de parte de Dios a la sociedad de su tiempo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice el versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando el espíritu de profecía descendió sobre Juan, su fama como predicador que llamaba al arrepentimiento se conoció en toda la nación. Muchas personas llegaron para escucharlo y muchos fueron bautizados por Juan en el río Jordán confesando sus pecados. Ahora bien, bautizar quiere decir sumergir, meter en el agua, mojar totalmente a una persona como señal de que está de acuerdo con la enseñanza que ha recibido. Esa enseñanza era: lo que estoy haciendo es incorrecto. O sea, la enseñanza que diera como resultado una reflexión personal y que las personas dijeran: lo que estoy haciendo es incorrecto, porque no estoy obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Ahora que lo entiendo, ya no quiero seguir viviendo igual. Cambiaré mis prioridades. Eso es arrepentimiento, cambiar la manera de pensar.
Así que el arrepentimiento es entender que estamos en el camino equivocado, aceptar que debemos hacer cambios drásticos, regresar a Dios, reconocer delante de Dios que somos desobedientes a su palabra, pedir perdón en el nombre de Jesucristo, aceptar el perdón de Dios y mostrar gratitud, cambiando la manera de vivir. Vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura, dando testimonio por la nueva manera de comportarnos y aceptando ser bautizados como testimonio de un cambio de manera de pensar y por consiguiente un cambio en la manera de vivir. Dice el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El versículo 5 de Lucas 3 dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Este mensaje está tomado de Isaías 40, 3 al 5. Por aquellos lugares, en ese tiempo, cuando un rey se proponía visitar parte de sus dominios, enviaba un mensajero por delante para decirle a la gente que preparara los caminos. Es la razón por la que Juan el Bautista, como mensajero del rey, apareció para dar las instrucciones de cómo se debe recibir al rey. Pero la preparación en que insistía era la de los corazones y las vidas. El mensaje también pudo ser: ¡viene el rey! ¡Arreglen sus vidas! No precisamente las carreteras. Conviene hacer notar que la salvación de Dios ahora se ofrece a toda la humanidad. Eso quiere decir toda carne. Reflexionemos. Lucas escribió para los griegos, o sea, gentiles. Menciona a Isaías, un profeta del Antiguo Testamento que escribió para el pueblo de Dios, Judá, reino del sur. Y en esa cita se muestra que la salvación es para todas las personas, no solo para los judíos. Así que estás incluido en este llamado a prepararse para tu encuentro con Jesús. No importa la relación que tengas con organizaciones religiosas, autoridades, con familiares, con la sociedad. Si no has recibido a Jesús como Rey de tu vida, como la máxima autoridad sobre ti, prepárate, prepara tu vida expectante. Algo nuevo y bueno sucederá. Ahora vamos a ver cómo lo expresa Mateo en su capítulo 3, de los versículos 4 al 6. También Marcos lo dice, palabras más, palabras menos, pero Marcos en su capítulo 1, del 5 al 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judá y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Definitivamente, Dios tiene el control en todos los tiempos. Su soberanía lo hace la máxima autoridad. Solo Él puede modificar las estructuras humanas y provocar todos los cambios que a su juicio sean necesarios. En ese tiempo los judíos tenían costumbres, tradiciones, reglamentos, leyes y demás. No obstante, Dios permitió que Juan rompiera todo el esquema de su tiempo, porque si su padre era sacerdote, Juan debía ser sacerdote, oficiar en el templo que estaba en Jerusalén, sujeto al sistema sacerdotal. Pero Juan fue llamado por Dios para ser profeta. Por cierto, es el último profeta del Antiguo Testamento y su mensaje precisamente se centró en la venida del Hijo de Dios. Las estructuras anteriores ya no estaban. Según la ley de Moisés, Dios escogió a la familia de Abraham para el ejercicio del sacerdocio. En los tiempos del rey David hicieron una reordenación de las actividades de los sacerdotes que los sacerdotes debían llevar a cabo.
Zacarías, el papá de Juan, era sacerdote, así que Juan debía ser sacerdote, solo que en el tiempo de Dios el profeta Malaquías había expresado: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:4-6. Juan empezó su ministerio con el espíritu de Elías para preparar la entrada de Jesucristo, el Hijo de Dios, a Jerusalén, a la población de Jerusalén. Juan era tanto el que cumplía la profecía como el último de los profetas antes de Cristo. Por eso se describe de la misma manera que a un profeta del Antiguo Testamento. Su venida se cumplió. Voz que clama en el desierto, dice Isaías 43:5. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Se cumplió. Ahora, en los versículos 7-14 de Lucas 3 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En ese tiempo no había reconocimientos por escrito de la capacitación recibida, así que los maestros enseñaban al aire libre. No había edificios. Cualquier persona podía estar ahí por un momento. Por eso, las personas que estaban de acuerdo con la enseñanza recibida pedían que los maestros los sumergieran en agua, en este caso del río Jordán, como señal de que aceptaban la enseñanza recibida. Juan había vivido en el desierto, cuya superficie estaba cubierta de ramas y matojos secos. En ocasiones, una chispa prendía y provocaba un incendio en el desierto. Salían las víboras de sus grietas para escapar de la quema. Con ellas comparaba Juan a los que venían a bautizarse. El versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan estaba seguro que donde todos y cada uno podemos servir a Dios es en nuestro trabajo cotidiano. Estos son los frutos de arrepentimiento. O sea, el resultado de cambiar la manera de pensar, porque eso cambia la manera de vivir. Muchas veces pensamos que porque nuestros antepasados o familiares cercanos son fieles representantes del reino de Dios aquí en la tierra, nosotros en automático también debemos considerarnos merecedores de los favores de Dios. Pero no es así. Prueba de ello es lo que Juan les dice a los judíos de su tiempo. Cuando Juan habla al pueblo, le hace ver que no había ningún valor en el bautismo sin un propósito definido de dejar el pecado. Que ese cambio debía ser visible. Ahora bien, lo nuevo aquí es que el arrepentimiento era necesario aún para los judíos, porque él estaba predicando a los judíos. El hecho de que descendieran de Abraham no era una defensa ante el juicio de Dios, pues los judíos que le estaban escuchando no eran mejores que las víboras, estos sigilosos y destructivos. No era suficiente permitir que los bautizara Juan, si antes no había una comprensión y decisión firme de regresar a Dios. Tremendo. Dice el versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? El mensaje hizo eco en los pobres, los criminales, aún el odiado ejército romano. La expresión
La gente nos deja ver que acudía a escuchar la enseñanza de Juan, gente común. Era la gente de escasos recursos. Dice el versículo 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. El mensaje de Juan era que las personas compartan con los que están en necesidad. Dice el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, conocidos por su deshonestidad. Los romanos reunían dinero para su gobierno explotando los privilegios de la recaudación. Los cobradores de impuestos obtenían su sustento agregando una considerable suma al total, todo lo que pudieran quitar, y se quedaban con ella. A menos que la gente se rebelara y se arriesgara a la represalia romana, tenían que pagar lo pedido. Es obvio que odiaban a los cobradores de impuestos, que eran deshonestos, avaros y dispuestos a traicionar a sus compatriotas por dinero. Aún así, dice Juan, Dios puede aceptar a estos hombres si se arrepienten y cambian en verdad sus caminos. El versículo 14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Los publicanos y los soldados que vigilaban al país debían actuar honesta y justamente. Juan no aboga por un levantamiento social, pero insistía en los principios morales que llevarían a la transformación de la sociedad desde dentro, más bien que por medio de una revolución violenta. Estos soldados eran parte de las tropas romanas enviadas a esta distante provincia para mantener la paz. Oprimían a los pobres y usaban su poder para sacar ventaja de todas las personas. Juan los llamó al arrepentimiento y a cambiar sus caminos. En Lucas 3, del 15 al 18, leemos, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, pues tenía más de 400 años que no había profeta en Israel. Existía la creencia general que cuando el Mesías viniera, la profecía reaparecería. Cuando aparece Juan, el pueblo pensaba que era el Mesías esperado, pues Juan hablaba como los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo cuando decía que el pueblo debía volverse de sus pecados y dirigirse a Dios para que experimentara su misericordia. Respondió Juan, según el verso 16, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan con agua significaba que estaban de acuerdo a sus enseñanzas, por lo que el arrepentimiento y cambio de conducta eran la prueba del efecto de esas enseñanzas. El bautismo de Jesús con fuego incluye el poder necesario para hacer la voluntad de Dios. Empezó el día de Pentecostés cuando vino a los creyentes, quienes tenían sobre sus cabezas lenguas de fuego, dándoles poder para proclamar en muchos idiomas la resurrección de Jesús. Dice el versículo 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan advierte del juicio venidero comparando a los que rechazan vivir para Dios con la paja, lo inservible del grano. En contraste, compara a los que se arrepienten y arreglen sus vidas con el grano que se nutre a sí mismo. El aventador era un instrumento de madera en forma de tenedor usado para limpiar el grano en la trilla. Quienes se nieguen a que Dios los use serán desechados porque son inútiles. Los que se arrepienten y creen, sin embargo,
poseen un gran valor ante los ojos de Dios porque comienza una nueva vida de servicio productivo para Él. Dice el versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Este mensaje es resumido como buenas nuevas. Está estrechamente ligado con la venida de Jesús, que era aquel más poderoso. Pero antes que apareciera en escena, la historia de Juan es redondeada con su arresto debido a su valiente predicación. Un indicio deliberado de lo que le podría ocurrir a Jesús. De hecho, de lo que le ocurrió. Dice los versículos 13 al 17 de Mateo 3. También lo registra Lucas 3, 21 al 23 y Marcos 1, del 9 al 11. Pero Mateo dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, cuando Juan estaba explicando que el bautismo de Jesús sería mucho más valioso que el suyo, Jesús se presentó para ser bautizado. Juan, al contrario, quería que Jesús lo bautizara, pero Jesús dijo algo muy importante. Así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, es conveniente, es apropiado que obedezcamos la palabra. La pregunta es, ¿por qué se bautizó Jesús? No tenía de qué arrepentirse, pues no había pecado. Jesús se bautizó porque toda la nación había pecado. Y así como en su momento Nehemías, Esdras, Moisés y Daniel lo hicieron, Jesús estaba confesando personalmente el pecado de Israel. Reconocía y apoyaba lo que Juan estaba haciendo. Se estaba identificando con la gente del pueblo, no con los fariseos que solo lo vigilaban. De esa manera Jesús inauguraba su ministerio públicamente, sujetándose a la ley, sujetándose al Padre, sujetándose a su profeta, Juan. Esto es tremendo, hermanos. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Esto lo dice Lucas. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mateo y Lucas registran este gran acontecimiento en donde Dios Padre habló, Dios Hijo fue bautizado, Dios Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Dice el versículo 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Más adelante, Mateo hace énfasis en las palabras de Jesús respecto a Juan, cuando ya Jesús está ejerciendo su ministerio y Juan envía a sus discípulos a preguntar a Jesús. Parafraseemos Mateo 11 del 7 al 14. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo,
Él es aquel Elías que había de venir. Qué importante e indispensable fue el servicio de Juan, llamado el Bautista, con ese mensaje de confrontación, de llamar a las cosas y a las personas por su nombre, que provocó un choque en el mundo espiritual y que exactamente preparó el camino para la llegada del Mesías a la tierra. ¿Sabes cuál es tu llamado? ¿Sabes para qué Dios te salvó y te puso en la fila de los que son sus servidores? Haz tu trabajo. Es necesario. Hazlo. En el nombre de Jesús te lo invitamos. También les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, la unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Encontrarán esos materiales, ya saben, en Facebook. Búsquenos como Disfrutando la Palabra y pueden ir a YouTube buscando Rosa Adela Hernández Ojeda y ahí tienen todos los materiales. Úsenlos, compártanlos, permitamos que muchos más aprendan a disfrutar la palabra. Bendiciones.